Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Y bueno, vamos a estudiar entonces la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En el capítulo 12 vamos a leer versículos del 18 hasta el 24. Hebreos 12 del 18 al 24. ¿Me pueden decir si me escuchan bien para saber que hay buena conexión de audio? ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí. Bien. Entonces, vamos a tener una lectura y estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículos del 18 hasta el 24. Tengo conmigo la Biblia de las Américas y vamos a estar estudiando esos textos muy importantes, sinceramente. Bien, ok. Entonces vamos antes de iniciar a hacer una oración. Se unen conmigo en una oración. Oremos. Padre, gracias Señor en esta mañana, que tu palabra llegue a nuestras vidas y espíritu y podamos salir de aquí, Señor, también edificados espiritualmente con la exposición de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Hebreos 12 del 18 hasta el 24. Muy bien, entonces entiendo que me escuchan bien. Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Bien, esta es palabra del Señor. Y bueno, ¿de qué está hablando? Este texto es muy importante. Cuando alguien, por ejemplo, me pregunta y me dice, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y la diferencia con el nuevo pacto? Por ejemplo, si lo ponemos un paralelo, o sea, antiguo pacto, nuevo pacto. Cuando alguien me pregunta en una forma corta, me dice, explícame brevemente. No quiero un sermón largo, pero algo breve entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es eh, la diferencia? Entonces lo que usted puede hacer es venir a Hebreos capítulo 12, de versículos 18 al 24. Ahora, hay más, obviamente que hay un contexto es importante, pero de ese contexto, el pasaje que hemos leído
va directo a la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto es muy importante, porque usted tiene que conocer su Biblia, su fe. Eh, Se habla, por ejemplo, el pacto de gracia, el pacto de obras, el antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto mosaico, el pacto de gracia. Entonces, diferente terminología y la gente se confunde, no sabe. Entonces, hoy el mismo libro de Hebreos nos va a dar la respuesta. No va a ser mi opinión, sino va a ser exactamente lo que dice el libro de Hebreos. Porque esa es la razón por hoy día, Día del Señor. Por ejemplo, muchas sectas se reúnen en sus lugares. La iglesia del Señor también se reúne, ¿no? Pero una cosa importante, el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del 18 en adelante, es justamente entender lo que pensó el autor del libro de Hebreos, hace más de 2000 años. ¿Qué es lo que ellos pensaban de la ley de Dios, del cristianismo? ¿Cómo ellos podían entender qué es el cristianismo? Ok, muy bien. Versículo 18, el autor de Hebreos dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Bueno, vamos a hacer entonces la diferencia, de acuerdo a Hebreos, entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque esto es lo que creían los primeros cristianos en el primer siglo. Esto es lo que ellos creían. ¿Ok? Ellos era lo que tenían en mente. No había Biblia como lo tenemos ahora, ¿no? Tenemos Biblia. No había, diríamos, hoy en día, como hay hoy en día recursos para estudiar. Ellos dependían única y absolutamente en los apóstoles, porque los apóstoles fueron encargados por Jesucristo a enseñar, ¿no? Mateo, el libro de Mateo, cuando vamos a Mateo 28, diríamos así. Claro, aquí tengo Mateo, aquí está Mateo 28, donde dice, id, ¿no? A las naciones, ¿no? En Mateo 28 vamos a ver, aquí está, libro de Mateo. A toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Vayan pues, dijo a los discípulos, y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, al mundo gentil, es lo que está diciendo. Hagan discípulos al mundo gentil. Entonces, ellos recibieron la autoridad. Entonces, esa autoridad ellos comenzaron a ejercerla, enseñando a los primeros discípulos en todo Judea, en toda Asia, acerca de el Evangelio. Una de las cosas principales del libro de Hebreos es que eran creyentes judíos que creían en el Mesías. Pero también habían creyentes judíos que creyendo en el Mesías querían hacer las obras de la ley. Es decir, y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estamos estudiando Judas. Los que se infiltraron en las casas cuando Judas escribe eran judaizantes. Los que Juan en su carta llama anticristos eran judaizantes. Los que Pablo habla en Gálatas eran judaizantes. Los que Timoteo se enfrenta eran judaizantes. Lo que el libro de Hechos habla eran judaizantes. Los romanos no les importaba la religión. O sea, ellos ni siquiera eran teólogos. No les importaba nada. Los únicos enemigos del cristianismo eran los judaizantes. Eso se tiene que entender. Son los judaizantes que Juan los llama anticristos. ¿Me entiende ahora el panorama religioso? No es como dicen algunas sectas por ahí, que es un ser mundial. Eso es mentira, eso es falso. Eran los mismos judaizantes, los anticristos, porque ellos negaban que Jesús era el Cristo. Fíjense. O sea, para ellos es Jesús existió, sí, pero no es el Cristo, que es diferente. Algunos gnósticos decían, sí vino, pero no vino en carne. ¿Se dan cuenta? O sea, que habían esas dos opiniones y ellos son los que forman la iglesia paralela falsa. Lea Judas, estamos estudiando Judas. Judas dice exactamente, 2 veces muertos, son bestias ignorantes,
brutas, así los llaman literalmente en el griego, animales brutos, sin conocimiento, ignorantes, 2 veces muertos, cuya oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para ellos y que ellos fueron predestinados desde que nacieron hasta que mueran para la perdición eterna. Eso es lo que dice Judas. Entonces, como el concepto del conflicto prácticamente era entre qué es la ley, porque en ese tiempo muchos que creían en el Mesías pensaban que tenían que circuncidarse, entonces Hebreos hace la diferencia entre qué es el nuevo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto dice, no nos acercamos a un monte que se puede tocar, en referencia obviamente al monte Horeb, al monte Sinaí, cuando eh, Dios llama, ¿no?, a Moisés. Se puede ver y quiero yo leerlo, está en Éxodo 19, para que se den cuenta lo que está hablando el contexto del versículo 18 hasta el 21. Y aquí tengo conmigo la Biblia. Dice así, voy a leer unos versículos para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Dice Éxodo 19 del 9 en adelante. Dice así, escúcheme bien, porque este es el contexto de Hebreos. El Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube. Fíjese la palabra, densa nube. Para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. O sea, Moisés es escogido por Dios. Esto es muy importante que usted sepa en su teología cristiana. Este es el fundamento de nuestra teología. No es libros de teología que usted pueda leer en seminarios evangélicos o protestantes. Esto es la Biblia. Este es el contexto de su fe. No hay otra razón por la cual usted este día esté recongregándose para alabar a Dios. Porque esta es la razón de su fe. Dice aquí, en el versículo 10. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, conságralos hoy y mañana. Escuche bien esto. Por eso yo tengo aquí siempre mi marcador, porque esa es la razón para entender la Biblia. ¿Ok? No hay otra razón más. Y que laven sus vestidos. O sea, se dan cuenta, todo esto es visual. Es un ritual. Es un ritual judío. El ritualismo es visual, externo, pero tiene un significado. Viene a ser justamente el prototipo de algo que va a venir. Eso es muy importante. Ellos no lo entendían en ese tiempo. Hace más de 3000 años no lo entendían. Hebreos dice que el antitipo que va a venir después lo vamos a ver aquí. O sea, es tipología, ¿no? Viene a ser la tipología del prototipo y el antitipo. Eso básicamente es así. Para que usted entienda las escrituras, tiene que saber eso. Si no, no va a entender nada. ¿Ok? Dice así, que estén preparados para el tercer día. Interesante porque los números son importantes en la Biblia. En el tercer día, de acuerdo a la doctrina cristiana, Cristo se levanta. Tercer día estuvo en el sepulcro y luego el tercer día se levanta. 3 días. Aquí interesantemente porque Dios, Elohim, dice a su pueblo Israel, estén preparados para el tercer día. ¿Se dan cuenta? O sea, prácticamente es tipología. Tercer día, número 3. Dice, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo. Interesante, porque el tercer día en la Biblia cristiana, en la doctrina cristiana, Jesús se levanta de la tumba y también se hace visible a su pueblo. Dice aquí, a la vista de todo el pueblo, en el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios, cuando dice todo el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no vio a Dios, porque recuerde, la Biblia dice, nadie puede mirar al Señor porque si alguien mira, morirá. Entonces, ¿a qué se refiere que estén preparados porque descenderá a la vista de todo el pueblo? Se refiere justamente a eso, que Dios desciende en forma simbólica a través de los medios de la naturaleza para expresarse al hombre. Entonces, cuando Dios desciende de formas de la naturaleza, entonces ellos están mirando a Dios. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en la zarza ardiente, Moisés no miró a Dios, miró una zarza ardiente, pero era Dios. Ahora, esa es otra tipología también. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús se levanta, se presenta a sus discípulos, su pueblo.
su pueblo. Y estuvo con ellos 40 días, su pueblo. Algo simbólico, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto nos da a entender que hay una relación, que los escritores, tanto hebreos como griegos, los judíos, cuando escribieron sus documentos del Nuevo Testamento, en el caso de Hebreos, vamos a ver de que ellos hacen una relación entre el antiguo pacto y las cosas del nuevo pacto. Sigamos. Dice Éxodo 19 en adelante, que estén preparados porque yo voy a manifestarme, descenderé al pueblo sobre el monte Sión. ¿Se dan cuenta? Sobre el monte Sión. Físico, ellos miraban. Si el monte Sión fuera vigente hoy en día, el monte existe. Lo que tendríamos que hacer nosotros es comprar un ticket de avión a Arabia e ir cada fin de semana al monte Horeb y estar ahí mirando un monte inmenso para que Dios se glorifique y se manifieste. Pero nadie va a ser así. O sea, es imposible. Uno, no hay dinero para ir. La mayoría no va a viajar cada fin de semana a Arabia. ¿Ok? No, no hay. Es imposible. Dos, no es necesario. Porque eso fue justamente lo que está hablando Hebreos. Eso fue en ese entonces. Ahora ya no. Y él nos va a decir por qué. Luego dice, Éxodo 19, dice, pondrás límites alrededor de tu pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen. Escuchen bien, porque este es el contexto de Hebreos. Dios le dice, pongan límites, porque de ningún modo suban al monte y toquen. Oiga, cada vez se está poniendo interesante. Cualquiera que toque el monte, y ahora escuchen bien, esto dice el Señor, Éxodo 19, ciertamente morirá. O sea que, monte físico. ¿Se imagina? Estamos mirando al monte. Imagínese un monte en su país, el más grande. Aquí en San Bernardino y en todas partes, en toda la cordillera. Por ejemplo, la cordillera de los Andes. Sudamericanos. Cordillera de los Andes. Vaya al monte más grande, al pie y mira arriba. Si usted toca, según la Biblia, como decía en el monte aquí, el monte de Oreb, usted va a morir. Si tocaba el monte físicamente, digamos, este es el monte, toco así, uno muere. Elohim, Yahweh, porque ya se presentó su nombre a Moisés, Eye, Asher, Eye, ese es el nombre de Dios. Porque se acuerdan cuando Moisés le dijo, y si yo voy a Faraón, ¿qué le voy a decir? El pueblo me va a preguntar, ¿quién es ese Dios? Mi nombre es Eye, Asher, Eye. Eye es un verbo presente antiguo, que es verbo ser o estar. Eye, Asher, el que Eye. O sea, yo soy el, por eso muchos traducen, yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta? Yo soy el que soy. Entonces, el nombre de Elohim, Eye, Asher, Eye, dice así, ninguna mano lo tocará, escuchen bien, sino que morirá apedreado. Increíble. O sea, ellos tendrían que mirar el monte de lejos. Oiga, ese es el monte de Elohim. Elohim está ahí. Elohim significa Dios, pero en el plural, porque el sufijo, que es him, H-I-M, la J se pronuncia como, la H es como J, him, en español la H es muda, im, lo dicen, por eso se llama Elohim, en inglés es Elohim, siempre en inglés la H es J, recuerde, aquí está aprendiendo inglés, siempre en inglés la H es J. Elohim o Elohim, eso es plural, lo cual significa de que traducido literalmente sería y los dioses. ¿Se dan cuenta? Pero lo traducen en singular llamada Dios. ¿Ok? Entonces, Dios, Eye, Asher, Eye, Yahweh es una expresión abreviada del nombre de Dios. ¿Ok? Jehová no es parte de las escrituras en realidad. Eso fue inventado por los judíos después. En fin, dice que el que toque eso va a morir. Ahí lo dice. Éxodo 19, versículo 13. Dice, morirá apedreado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Oiga, imagínate un pobre burrito que pasa por el monte, quiere subir al monte, se muere. Porque Elohim, Eye Asher Eye, dice, ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. O sea, los israelitas ya tenían flechas.
Y esa flecha no era una flecha de juguete. Atravesaban el cuerpo de leones. ¿Usted ha visto un león? Bueno, lo he visto en el zoológico. No son gatitos. Un león, oiga, a usted se lo come entero. Las flechas de los israelitas de ese tiempo, primitivos de ese tiempo, hace 4000 años, eran flechas que atravesaban y le quedaban clavados ahí en la pared. Fuertes. La punta traspasaba el cuerpo hasta los huesos. Entonces, dice, morirá apedreado. Y me pongo a pensar, lapidación. Hay una religión que practica hoy en día y es el Islam. Islam hoy, 2023, desde el tiempo de su fundación en el siglo VII, después de Cristo, hasta ahora, más de 1400 años, como parte de su sistema judicial de castigo legal, el Islam aprueba el uso de apedreamiento. O sea, si alguien es encontrado una violación de sus leyes, ahorita, 2023, no hace 1000 años, hoy, lo agarran, lo ponen en una plaza pública. Imagínense la Plaza de Armas del Perú, ¿no? En la Plaza de Armas del Perú o el Zócalo de México, imagínense, traigan ahí, en el medio, delante de miles de personas, lo arrodillan, inmediatamente las autoridades no tienen que ir al juez. Escuchen bien, otra cosa, el juez no tiene que aprobarlo. Como no, hoy en día dice, bueno, le apresaron a un terrorista, delincuente, presidente, criminales, porque todos los presidentes son criminales. Se lo llevaron y juicio. No, nada de juicio. El único juicio que cuenta es en la plaza. Agarran piedra y a tirarlos, como si estuvieran jugando béisbol, hasta matarlo. Es ahí que dice, sino que morirá apedreado. Hoy en día, ya aparte de la religión del Islam en esos países, ya no existe. En Sudamérica, donde hay muchos políticos corruptos, créame, me gustaría que exista eso. En serio. Porque son tan corruptos que por eso son corruptos, porque saben que no le van a hacer nada. Pero se imagina que en un país, por ejemplo México, agarren a todos los políticos corruptos y le digan el primer castigo va a ser apedreamiento, va a suceder dos cosas, o ya dejan de ser presidentes porque no van a querer ser apedreados, o se van del país. Y eso también en Perú, en Argentina, en Chile, en cualquier, porque son corruptos. Ese era el castigo antes. Apedreamiento. ¿Me entiende? Nada de derechos humanos, que la comisión, esa es pura tontería, esa es mentira. La ley de Dios era tan estricta que el que tocaba el monte de Sinaí moría apedreado o a flechazos. Imagine un flechazo así a la distancia, le están mirando y ¡pah! Y sale la flecha directo. No que pobrecito, que le violaron los derechos a esa persona, tiene el derecho de expresar su opinión como hablan. No, hoy en día, esa es pura tontera. ¿No? Dios no cree en derechos humanos, número uno. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Dios no cree en esa tontera y mentira de derechos humanos. Un flechazo y se acabó. Ahí lo dice. Obviamente que hoy en día en las naciones modernas, entre comillas, digamos modernas, porque cada vez están en retroceso, eso sería una monstruosidad, oiga, pero qué animal, ¿cómo le van a castigar con piedras? Un flechazo. No, no, eso es tiempo de la era primitiva, dicen ellos, en su mentalidad. Entonces dice, sea animal o hombre, no vivirá. Otra vez, ¿no? Los defensores de los animales, no, pero a un pobre gato, ¿cómo le van a matar? No, Dios es malo. Oiga, a un pobre perrito, a un conejito, a un caballo. No, Dios es malo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué hace un animal? ¿Y Dios dice que lo van a matar solamente por tocar el monte? No, ese Dios sinceramente es totalmente, bueno, no es Dios, es un tirano. ¿Se dan cuenta cómo evoluciona la cultura humana de lo que la Biblia enseña? Porque eso es revelación de Dios. Para los cristianos esta es revelación de Dios. ¿Ok? Y eso es en la Biblia por algo. Esto es revelación de Dios. No hay otro. Aquí está. Éxodo 19. Léalo. Hoy día del Señor. Léalo. Siéntese. Puede tomar un cafecito. Biblia. Esto. Y también puede tener un cuaderno para que apunte. Porque es importante, dice. Dice, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte.
14. Y, dice aquí, Moisés bajó del monte al pueblo, santificó al pueblo, después ellos lavaron sus vestidos, entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer, o sea, abstenerse de relaciones sexuales con la mujer, porque recuerde que en ese tiempo la santidad incluía todo eso. La mujer era vista como parte de la propiedad del hombre. Eso lo dice el libro en la misma ley. Así era. Por eso que en los botines, cuando ellos eh, iban a guerra y vencían, ellos agarraban los botines, los despojos, ¿no? Un botín, no botín de botas, ¿no? Sino los despojos del enemigo. Generalmente eran ganados, caballos, camellos, asnos, cantidad de ovejas, carneros, posesiones materiales, ya sea oro, plata, y entre esas posesiones estaban las mujeres. Agarraban a las mujeres y se lo... O sea, porque así era la cultura. O sea, la mujer no decía, ¿sabe que yo tengo derecho femenino? No existía absolutamente nada de eso. ¿Ok? Así era. Por eso que traían todos los despojos, camellos, caballos, carneros, ovejas, ¿qué más? Oro, niños, despojos, mujeres, despojos, y se los traían al pueblo. Así era. Está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Entonces, dice aquí, entonces, en ese sentido, tener sexo con una mujer en ese momento, según los días, el hombre se contaminaba. Para que se den cuenta. De ahí muchos dicen, bueno, el sexo es malo. No es que sea malo, sino que Dios tenía esa regla para poder ver. Un día se puede hablar de eso, cómo se puede aplicar, si hoy en día, antes de venir a la iglesia, puede tener o no. Bueno, eso es otro asunto muy interesante. Pero es lo que dijo en ese momento. Dice versículo 16, Éxodo 19, aconteció el tercer día cuando llegó la mañana, hubo truenos, escuche bien, relámpagos, oiga, una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, el versículo 16 es el contexto de Hebreos capítulo 12. Porque, mire, lo vuelvo a leer. Aconteció que el tercer día, el día en donde Jesús resucita, de acuerdo a la doctrina cristiana, se dan cuenta cómo ese momento, cuando Cristo resucita, al sonido de trompeta, Pablo, 1 Corintios capítulo 15, la resurrección de Cristo, viene a ser prácticamente el antitipo de lo que es aquí la tipología de la presencia de Elohim al pueblo de Israel. Porque dice, hubo truenos y relámpagos, porque ese día Dios descendería sobre el pueblo. Al tercer día, día de resurrección en el pueblo cristiano, en la doctrina. En ese entonces, en la doctrina cristiana, Jesús también se presenta, pero en vez de descender, Él resucita de entre los muertos. Ahora dice aquí, una densa nube sobre el monte y un sonido fuerte de trompeta. Era tan fuerte que hizo temblar a todo el pueblo. Ahora, otra cosa muy importante. Yo no sé, tal vez sí, pero cuando yo viajé en tren desde Perú hasta el sur de Argentina, pasando Argentina, Chile, inclusive Bolivia, en tren, carretera, tren, eran muchos días. Pero cuando viajamos de noche y pasamos por lugares donde era totalmente pradera, campo, desolado, y era tiempo de tormenta, uno podía ver del tren cuando había truenos y relámpagos. El cielo en medianoche, me acuerdo, se iluminaba, como que si alguien prendía la luz, ¿no? Una recámara. Y de ahí era tan espectacular que yo me quedaba sorprendido. Yo decía, quiero ver más, porque se iluminaba todo el firmamento y se veía los relámpagos que caían del cielo y se iluminaba. Y se veían las montañas en la parte. Tanto era que se veía inclusive las vaquitas que estaban ahí, las sombras, ¿no? Porque se iluminaba, era como que Dios prendía
un foco grande, universal, y se veía todo. Y empezaba, y los truenos. Oiga, esos sonidos eran espectaculares. Era un sonido, pero que retumbaba. La propia creación en el tren mismo, yo creo que retumbaba el tren. Entonces, cuando yo leo esto, relámpagos y truenos, oiga, esa gente estaba de miedo. Estaba literalmente de miedo. Y una densa nube. Y yo imagino las nubes, por ejemplo, en California y en otros lugares, cuando va a haber tormenta, vienen nubes negras. En serio. A mí me da miedo. Porque cubren todo el cielo. Tan densas. No, da miedo en realidad. Yo miro el cielo porque me da miedo. Porque se viene una tormenta de esas. Entonces, cuando dice aquí una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompetas. Ahora, muchos dicen, ahora, recuerde que esto es algo metafórico. El autor de Éxodo no tenía la educación que nosotros teníamos. Una cultura totalmente primitiva. En ese tiempo no había que clases en la internet, a ver, agarro un diccionario para leer qué significa eso. No había nada de eso. Era gente primitiva. Lo que ellos tenían era lo que tenían puesto sus túnicas y se acabó. Eran gente primitiva, un vocabulario limitado. Entonces, todo lo que ellos veían, cualquier expresión, obviamente eh, era algo que ellos no sabían cómo expresar y describir. Por ejemplo, si veían cosas volando en el aire, entonces decían, en su tradición, eran seres del cielo. ¡Pum! Suena como una trompeta. Entonces, un sonido tan fuerte de trompeta. Ahora, no es que se paraban seres a tocar trompeta, es imposible. Pero ellos lo asemejaban a eso. O sea, era un fenómeno, diríamos, relámpagos, truenos, todos son fenómenos naturales, que decía aquí, hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Obviamente, si yo estando en el tren que partía desde Cusco, pasaba por todo Bolivia, Chile, Argentina, por todas esas partes de los Andes, estando en el tren, inclusive yo tenía miedo, imagínense la gente que estaba allí en el campamento. Un campamento no protege casi nada. Y viendo los relámpagos, el sonido que parecía una bomba nuclear, ¡pum! Porque así suena. Así suena, literalmente. Usted tiene que estar allí en el campo para que vea cómo suena cuando las nubes se encuentran y se van moviendo, ¿no? Así se mueven y, y sale ahí el relámpago y varios relámpagos iluminan el cielo. Es un espectáculo inimaginable, de veras. Bueno, algo parecido y más sucedió en ese momento. La gente estaba temblando. Dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Eso es figurativo. Cuando, cuando las mujeres van al sepulcro el tercer día, ellos iban al encuentro de Dios. Domingo de resurrección. Todo es tipología en las escrituras. Si usted entiende lo que es la tipología, va a entender todo lo que dice la Biblia. Tipología, repita, tipología. Ellos salieron, Moisés representa, es el prototipo de Jesucristo. Él guía al pueblo a justamente Dios, Elohim Eye Ashereye, porque Dios lo escogió así. Dios le dijo a Moisés, yo te escojo a ti. Señor, yo soy tartamudo, yo no sé ni hablar. Bueno, escoge a tu hermano. A Aarón, sí. ¿Y qué le voy a decir? Lo que yo te diga a ti, sí, Señor, díselo a Aarón. Sí, Señor, y él va a hablar a Faraón. Tú vas a ser como un Dios para tu hermano. Gracias, Señor. ¿Se dan cuenta? Prototipo. Y Moisés, tardo de hablar, inseguro de sí mismo,
Una persona que tenía miedo de hablar, le dice, Moisés, dile esto a Faraón. Moisés recibió, va con su hermano, le dice en su oído a Aarón, Aarón, Elohim, Yahweh dijo esto. Y le dice, Aarón que tenía facilidad de palabras, tenía una buena comunicación, tenía una buena claridad de expresión, se lo decía al faraón. Moisés era tardo, torpe de hablar, se le trababan las lenguas, por eso que no quería hablar, pero Aarón era lo contrario. Aarón era un tipo de facilidad de palabras y de convencimiento. Entonces Dios le dice, pero aún así Dios escogió a Moisés. Ahora, Moisés, si ustedes leen el diálogo entre Yahweh y Moisés, Yahweh se enoja con Moisés. Se enoja porque le decía excusa, mira, mira, yo no sé hablar, ¿por qué no envías a otro? ¿Y qué le voy a...? Ese tipo, sí, sinceramente, Moisés ya sacaba de las casillas de Dios. Sí, perdió la paciencia. Por eso le dice, bueno, escoge a tu hermano Aarón. ¿Por qué digo esto? Porque en el pueblo de Israel, Moisés es el prototipo de Jesús, es el líder. Aún así, sin saber hablar, torpe, inseguro, no tenía esa voz de mando que Dios quería que tenga. Por eso como Moisés no fue, no entró por eso a la tierra prometida. Él no entró a la tierra prometida. Lo miró de lejos solamente, porque era una persona pusilánime. Dios quería que ponga en orden a un pueblo rebelde como los israelitas. Los israelitas eran rebeldes, malagradecidos. Oiga, era el pueblo mal. ¿Usted alguna vez ha hecho bien a alguien? Y al final no solamente no le agradece, sino que habla mal de usted y se queja de usted. Oye, yo he conocido cantidad de personas en mi vida que uno les hace un bien y no solamente no agradecen, hablan mal y se quejan de lo que uno les ayuda. Eso era el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Eso era el pueblo de Israel. Así, literalmente. Entonces Dios dice, aconteció que este pueblo estaba temblando, entonces Moisés sacó al pueblo, todo el 18, el monte humeaba. Ahora, ¿se imagina usted? Era más, o sea, Dios se revela al pueblo de Israel a través de eventos de desastres naturales, diríamos así, o de fenómenos naturales, fenómenos naturales. Porque tormenta es un fenómeno natural, relámpagos, temblor, humo, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, cuando caen relámpagos, yo los he visto, caen a la tierra, es increíble, increíble, sh- queman, si ese relámpago le cae a una persona, lo mata instantáneamente. En YouTube hay videos donde aparece esos casos, justo que un relámpago le cae a animal o persona o árbol o casa y lo fulmina ahí al tiro, ahí lo fulmina, lo mata. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando caen relámpagos, lo que sucede es fuego, porque quema. El relámpago quemas. Tiene una energía increíble de alto voltaje, destruye. Muchas vacas al día siguiente son encontradas calcinadas, ¿sí? Porque el relámpago pues las mató. Entonces, cuando sucede eso, el humo es justamente cuando caían los relámpagos al monte Sinaí y quemaban y se levantaban llamas de fuego. O sea, eran un espectáculo. Yo quiero que después de esto hayan Google y pongan eh, efectos de relámpagos que caen. Por ejemplo, aquí en California y en lugares donde hay montañas, hay fuego, incendios forestales. Oiga, llevan días. Mueren animalitos, me dan pena los animales, los pajaritos y todo lo demás, y se queman miles de hectáreas. Bueno, esa vista natural es lo que sucedió en el monte. Entonces, el humo que salía, dice, en el monte humeaba porque el Señor había descendido en el fuego. Entonces, Dios descendió de una forma natural. O sea, cuando Dios desciende, no desciende como hombre. Por eso que tipología es la Biblia.
Cuando usted no conoce esto, muchos dirían, bueno, entonces el Señor, ¿de qué tamaño era? ¿No? Me preguntan, ¿cuántos metros era el Señor? ¿Cómo era su cabeza, su cuerpo? No, no se refiere a eso. Se refiere de una forma metafórica a cómo la presencia de Dios se hizo visible a través de eventos naturales. En este caso, el evento natural fue relámpagos, truenos, lluvia, fuego, humo. Eso es el Señor, así se manifestó el Señor, pero de una forma magnífica. O sea, el pueblo al mirar eso era Dios ahí, porque así lo interpretaban. ¿Me entiende? Todo evento que va más allá de la comprensión humana era interpretado la presencia de Dios. Por eso dice aquí, el Señor había descendido. El Señor es Yahweh, en fuego. Ahora, escuche bien eso. Fuego, relámpagos queman, porque así es. Esto no contradice nada de que es espíritu. Obviamente Jesús dice es espíritu, porque nadie ve un espíritu. No podemos ver espíritus. Y la razón que no podemos ver espíritus es porque nuestra vista no está diseñada para ver cosas que son espirituales. No, 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 no. O sea, muchos me preguntan, hermano, yo vi un fantasma. ¿Cuál fantasma? Nuestros ojos no están preparados para eso. Nuestra mente nos hace creer muchas cosas. Pero ese es otro punto muy importante. Pero digamos, descendió en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Ahora, el horno es caliente. A ver, ¿cuántas mamás cocinan aquí? No, un horno. Mi mamá cocinaba, ponía ahí el cake o el pastel adentro. No, y cuando se abría el horno salía una calentura increíble porque pues, o se quemaba o antes que se queme porque es humeante. Bueno, imagínese el monte cuando los cerros y las cordilleras, los bosques se queman. Yo he visto, sale un humo increíble. Desde lejos se ve que se están quemando. Se queman, ¿sí? Eso era lo que estaban mirando. Humo. Dice que había descendido sobre él en fuego. O sea, Yahweh descendió a la presencia de los israelitas en el monte de Yahweh, ¿no? Por eso le llaman el Shaddai, todopoderoso. El Dios Shaddai, todopoderoso. El proveedor, el que todo lo puede. Shaddai es una palabra hebrea que significa el proveedor, el que tiene poder para sustentar y proveer. Shaddai viene de una raíz muy antigua que significa el Dios de los muchos senos. ¿Por qué? Porque senos significa en la cultura antigua alimento, como cuando la mamá le da a un niño, le da de su seno, le está alimentando, pero le está protegiendo. Cuanto más senos, más protección, más alimento. O sea, lo normal, una mujer tiene dos senos, alimenta y protege. Pero esa figura, si está todo su cuerpo de seno, significa es súper poderoso, súper proveedora y súper alimentadora. O sea, el pueblo que está bajo esa mamá, que tiene muchos senos, va a estar súper protegido. Entonces, esa idea del Shaddai es la que se le atribuye a Dios. Dios tiene tanto poder que se llama el Todopoderoso porque provee y alimenta al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene eso? De aquí, porque está relacionado al monte. ¿Se dan cuenta? Y dice así, el humo subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía con violencia. Violencia significa temblor, nada más. O sea, aparte que hubo relámpagos, aparte que hubo tormenta, aparte que hubo también truenos, aparte que hubo incendios forestales y se quemó y salía cantante humo, aparte de eso, hubo terremotos, se movía la tierra. Ahora, ¿entiende por qué entonces la gente estaba de miedo? Cuando hay terremoto, hay gente literalmente que le da ataque de pánico y se cae y grita, sale, se quedan traumados por un simple movimiento. Claro, uno dirá, hermano, un simple movimiento, sí, pero se quedan traumados. Imagínese un terremoto
que dure minutos. No, se destruye todo. Y que haya relámpagos, y que esté de noche, nubes densas, truenos, fuego, humo. La gente no podía respirar. ¿Se imagina todas esas cosas en el mismo momento? Eso es lo que sucedió en el Monte Oreb. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Yo no tengo miedo a los temblores, sinceramente. Yo he pasado varios terremotos, pero yo he visto gente que apenas se mueve, sale pero corriendo, porque el miedo. Ahora, pongo esto para que se ilustre en ese momento. La tierra se mueve, oscuridad en la noche, nubes. Yo creo que mucha gente se quedó traumada de por vida. Por eso que tal vez eso explica que después el pueblo le decía a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Por favor, regrésanos. No importa que seamos esclavos. Pero mira aquí, miedo, temblor. ¿Entiendes? Eso puede explicar un poco por qué la gente, los israelitas, se quejaron ante Moisés. Y dice, y todo eso era Dios. Otra cosa muy importante. Eso era Dios. Entonces, cuando alguien preguntaba, ¿dónde está tu Dios? No le decía, mira, Dios está ahí con barba blanca, sentado. No, ese no es Dios. Dios está en la tormenta, en el trueno, en los relámpagos, en la nube densa, en el humo, en el fuego, en el temblor. Ahí está Dios. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo. Y dice así, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Ahora, en ese tiempo es cierto que ellos tocaban trompeta porque vinieron ya la música se había desarrollado. Pero hay que hacer la diferencia entre el sonido de un relámpago. ¡Pum! Oiga, se ilumina todo. Y el sonido de la trompeta. Muchos de los que estaban ahí tocaban trompeta porque trompeta es juicio. La misma figura de trompeta que usa Jesús, o perdón, los evangelistas, cuando hablan de la venida de Jesús. Dice, y el Señor envió ángeles que con sonido de trompeta. O sea, la imagen de la tipología de la trompeta no es que literalmente los ángeles se pararon y comenzaron a tocar trompeta, sino que ellos están usando un lenguaje hebraico antiguo de juicio. Entonces ellos ponen para justamente dar un colorido, diríamos, retórico a justamente eventos apocalípticos que van a suceder durante la venida de Jesús. Porque según la Biblia, Dios se manifiesta no cuando la gente lo ve, Dios se manifiesta por eventos naturales. ¿Por qué digo naturales y no sobrenaturales? Porque un trueno no es sobrenatural, es natural. Es causa miedo, pero es natural. Temblores son eventos naturales. Truenos, relámpagos, densa nube, huracanes son eventos naturales. Dan miedo y destrucción. Pero en esas manifestaciones, Yahweh, Elohim, Eye Ashereye, se manifestaba al pueblo de Israel. Ahora entiende cuando la Biblia dice, y Dios se manifestó. No en persona, sino en esas figuras literarias. Lo mismo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Inclusive Juan cuando escribe su carta a las 7 iglesias y pone esas figuras de dragones, de que están peleándose, no es eso, es la figura que él usa para representar o dar a entender el juicio de Dios, la presencia de Dios. Aquí está el ejemplo. Éxodo 19 y dice así, el sonido de la trompeta aumentaba, Moisés hablaba y Dios le respondía con trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte, ¿se dan cuenta? Ahora, todo esto del Señor, mucha gente dice que Dios o piensa una persona, no está hablando de eso. Está hablando de los efectos naturales que yo estaba mirando. Cuando caía trueno, el Señor está viniendo al monte. Cuando caía o escuchaban relámpagos, el Señor está hablando. Cuando veían humo, el Señor está allí. Cuando había fuego, el Señor está allí. Eso es Yahweh. ¿Me entiende? Eso es Eye Asher Eye. ¿Y qué dice? El Señor descendió a la cumbre del monte. ¿Cómo descendió? Trueno, relámpago, humo,
fuego y temblor. Y había lluvia. Era un espectáculo de miedo, sinceramente. ¿Ok? Entonces el Señor llamó, o sea, Eye Shereye llamó a Moisés a hablar, ahora viene palabra, a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés, Eye Shereye, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor, o sea, habían curiosos, ¿no? Y el Señor y perezcan muchos de ellos, porque ahí había dicho antes que el que toque el monte, animal o hombre, va a morir. Y dice, también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve, desciende, vuelve a subir, tú y Aarón. Se dan cuenta, Aarón, su hermano, porque Dios le dio la autoridad a Moisés que elija a Aarón para que Aarón sea su portavoz, porque Moisés era bruto, Moisés era torpe para hablar, se tragaba, se trababa, no podía hablar. Entonces Dios le dice, tu hermano, que es de facilidad de palabras, que puede comunicarse bien, él va a ser tu portavoz. Ven con él, con tu hermano. Y dice, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sea que él se lance contra ellos. O sea, ¿quién es él? Interesante. Descendió pues Moisés, advirtió al pueblo. Ahora, aquí viene un elemento que muchos lo pasan desapercibido. Yo creo el 99%. ¿Qué dice el versículo 24? Escuchen bien. Ve y desciende. ¿Quién es el que habla en primera persona? Dice el Señor, él. El Señor está hablando en primera persona. Ve, ¿a quién le dice? A la segunda persona, que es Moisés. Ahora, escuche bien lo que dice acá. Dice, no sea... Ahora, Dios está hablando a Moisés, ¿ok? Es como, imagínense, Dios le habla a usted, le dice, yo soy Dios, dile que no traspase los límites, le dice a usted, primera persona. Y luego que le diga a usted, no sea que él se enoje. ¿Cuál sería la pregunta más lógica que uno haría a Dios? Si a mí Dios me dice, mira, yo soy Dios, ve al pueblo, que no traspase, no sea que él se enoje. Entonces yo le digo, Señor, disculpe, con mucha reverencia, ¿quién es él a quien se refiere usted que se va a enojar si ellos traspasan? Claro, porque si Dios me habla en primera persona, ve, diles que no traspase, porque si lo hacen, él se va a enojar. Entonces yo le voy a decir, Señor, sí. Una pregunta, Señor, con respeto. ¿Quién es él? ¿Quién es ese otra persona que usted se refiere que se va a enojar? Obviamente Moisés no le responde, pero la pregunta sigue en pie. ¿A quién se refería Dios, Elohim, cuando le dijo a Moisés, no sea que él se enoje? ¿Alguien sabe a qué se refería a Moisés, o perdón, Elohim, cuando eh, si ellos traspasaran el límite, cuando les dijo eso? Bueno, hay una parte aquí en Josué. Yo quiero que me escuchen bien esto. Capítulo 5 de Josué, versículo 13. Dice, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos. Mire, una cosa muy importante. Durante el Antiguo Testamento, en ese periodo primitivo, Dios se manifestaba a través de eventos naturales. Como lo vimos ahí, el monte de Horeb. Trueno, relámpago, humo, terremoto, fuego y humo. Eso era Dios. Eso era Dios, ¿ok? Pero también Dios se manifestaba a través de experiencias sobrenaturales. El pueblo se quedaba totalmente atónito lo que había en el cielo. Eso es así. Aquí está registrado. Escuche bien. Josué 5, versículo 13. Cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio.
vio, vio, ¿ok? A un hombre estaba frente a él. Ahora, los detalles, hay muchas preguntas aquí que yo diría al escritor. Uno, cuando vio ese hombre, significa que lo vio delante de él estaba delante. Lo vio flotando en el aire. ¿Cómo lo vio? ¿Ese ver era percibir o era algo real y literal que estaba mirando? O sea, tengo una cantidad de preguntas para el escritor de Josué. En serio. Pero sigamos lo que dice. Dice, vio que un hombre estaba frente a él. O sea, estaba frente a él. Ya nos dice la posición. Frente, frente, frente a él. Pero tenía una espada desenvainada en la mano. O sea, era un guerrero de ese tiempo. Ahora, la figura es fácil de entender. Él nos dice que vio a un hombre con una metralleta, con granadas, con casco, ¿no? Tipo como en los Estados Unidos o de Rusia cuando van a pelear. Era imposible, sería totalmente fuera y anacrónico que el escritor de Josué diga y vio a un hombre con metralleta, bombas, ¿no? Volando un avión delante de él. No había eso. No existía. Lo que vio era lo de sus tiempos. El armamento de un militar de ese tiempo era espada y escudo. Nada más. Y obviamente su uniforme, pero eso era lo de era espada. La espada era la única herramienta de pelea de todos los pueblos. Obviamente que habían flechas, pero eran todas esos herramientas de ataque. Y la espada era la más usual. Ve a un hombre delante de él con espada, ¿no? Hasta ahí no dice nada de lo sobrenatural. Y Josué fue hacia ahí y le dijo, ¿es usted, escuche bien, de los nuestros o de nuestros enemigos? Esa pregunta me dice a mí que lo que vio Josué no era algo hasta ese entonces que se puede entender sobrenatural. Porque él no se admiró y dijo, ¿y este qué es? No dijo, una pregunta, señor militar, ¿usted es de nosotros o es del enemigo? Ahora, es una pregunta sin sentido, porque si es del enemigo, no tendría lugar a pregunta, simplemente lo mata. ¿Me entiende? ¿Me entiende la descripción? Si tú estás con un enemigo y el enemigo viene a matarte, tú no escuche, un momentito, antes que me mate, dígame, ¿quién es usted? Es imposible que le diga a usted eso. Pero en Josué, eso es la narrativa. Le pregunta y le dice, ¿tú eres de nosotros o eres del otro? Y dice así, no, respondió. Ahora escuche bien lo que dice. Más bien, yo vengo ahora, escuche bien, como, y esta parte me gusta, capitán del ejército del Señor. Señor viene de la palabra Eye Shereye, abreviatura ya, ya, Y-A-H, ya, el nombre abreviado de Eye Shereye. Él se identifica a Josué como el capitán, el jefe del ejército de Yahweh. Oiga, si nos ponemos nosotros a analizar a la pregunta, ¿quién es él que se lance contra ellos? La respuesta es clara si hacemos la conexión. Yahweh está diciendo a Moisés, dile al pueblo que no traspasen los límites, porque obviamente van a morir, animal hombre, pero si lo hacen, él se va a enojar. ¿Y quién es él? Capitán del ejército de Yehashereye. ¿Encuentran? Por eso que cuando uno estudia las escrituras del Antiguo Testamento, uno hay que prestar mucha atención a los detalles. Este fue un libro no escrito para nosotros, 2023, latinoamericanos, para nada. Aparte que el lenguaje y la cultura son totalmente, opuestos años luz. Es de una cultura primitiva, en un lenguaje, en una cosmovisión, una cosmología que ya no existe. Pero que en esa cosmología, cuando entendemos el Antiguo Testamento, vamos a entender que ellos vivían una realidad tan increíble.
en donde Dios era el que se manifestaba en truenos, relámpagos, nubes con humo, fuego, terremotos, huracanes. Ese era Dios. Y que al mismo tiempo, porque mira lo que dice Josué aquí, Josué se postró en tierra y le hizo reverencia, o sea, le adoró. Ahora, interesante porque si Yahweh está hablando a Moisés, le dice él, que es el ejército, el príncipe, el capitán del ejército de Yahweh, es el que se va a atacar. Entonces, ¿por qué Josué le da honor como si fuera un dios? Porque mira lo que dice aquí Josué. Y dijo, que tiene que decirle mi Señor. Oiga, le dice Señor al príncipe o al capitán del ejército de Eye a Shereye. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿dos señores? O sea, ¿no era acaso solamente un Dios? ¿Y por qué aquí en el monte Eye Shereye le dice a Moisés, si lo hacen, él se va a enojar? ¿Quién es él? ¿Acaso no era solamente él que estaba actuando? Bueno, la evidencia es clara. En el Antiguo Testamento, Eye Ashereye, que es Dios o señores también, como Adonai, dentro de el grupo de la divinidad está el capitán del ejército. Y eso lo vamos a ver. Ya me pasa la hora. Perdón, antes que me olvide. Aquí voy a terminar porque lo que sigue para la próxima semana es totalmente increíble. Esto sacudió mi mente, lo que dice la evidencia histórica. Pero quiero terminar con esto. En el Antiguo Testamento, la divinidad se presenta de una forma plural. Plural. No existía el nombre Jesús. Josué es un prototipo, otra vez, se dan cuenta, tipología de Jesús, porque más adelante, cuando nace el Hijo de Dios, el ángel le dice, el ángel, un ser sobrenatural, no es de esta tierra, el ángel o el mensajero que es traducido del griego y del hebreo, el que es enviado por Dios, literalmente así es, ángel significa enviado por Dios, el que es enviado por Dios, que es poderoso, le dice a la mujer, pondrá su nombre Jesús, Yahushua, porque él va a salvar a su, demostrativo de pertenencia, su pueblo, no a todos, su pueblo de sus pecados. ¿De dónde viene ese concepto? Ese concepto viene de aquí, del antiguo pacto con Moisés. Entonces le dice, mi señor, le dijo Josué al príncipe, al capitán del ejército de Yah, Y-A-H, porque es el nombre de Dios, en abreviado. Yah, eso lo van a ver en el libro de los Salmos. Yah es el nombre de Dios, que viene de la raíz Eye, ser o estar. Eyer suple la base para el nombre Yahweh. Eso es así. Se dan cuenta que la etimología de las palabras antiguas del hebreo paleolítico prácticamente da lugar a eso. Cuando uno estudia y comienza a investigar, va a encontrar y conocer quién es ese Dios. Y Jesús dice, antes que fuese Abraham, yo soy. ¿Cómo? Repítelo. Antes que fuese Abraham, sí, sí, yo soy. Oye, pero si tu padre es un carpintero, tú ni siquiera tienes 30 años. ¿De qué estás hablando? Este tipo está endemoniado. ¿Qué creen ustedes, fariseos? Sí, está endemoniado, el pobre tipo está delirando. ¿Ahora entiende por qué le decían eso a Jesús? Porque no entendían absolutamente nada lo que la misma escritura hebrea estaba revelando acerca del príncipe capitán del ejército de Yahweh. Eso se lo dijo él mismo a Pilatos. ¿Se acuerdan el testimonio de Jesús a Pilatos? ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho, para esto he nacido. Directo. La respuesta de Jesús, corta, directo. Allí mismo. Tú lo dijiste, para esto he nacido.
Y un rey, ¿qué hace un rey? Tiene poder. Poder militar. Poder militar. Poder militar. Quiere decir que ese Jesús le estaba diciendo, mira Pilato, yo sé que tú no sabes absolutamente nada de la historia de Israel y no te importa. Pero yo soy el mismo que Moisés dijo, el príncipe capitán del ejército de Yahweh. Por eso te dije, para eso he nacido. Y si yo pudiera, yo pediría al Padre y enviaría una hueste de ángeles, militar, ejército, para que pelearan por mí. Porque yo soy el capitán del ejército militar de seres divinos poderosos de Ye a Shereye. Punto. Se acabó. Ahí. Y ahí quiero terminar porque me extendí, no era mi propósito extenderme, pero este es el contexto de Hebreos capítulo 12, versículo, y quiero terminar con esto porque lo que viene dice, y aquí, ahora, esto tiene sentido. Nosotros, dice, no nos hemos acercado a un monte que se puede tocar, fuego ardiente, tinieblas, oscuridad. ¿Se dan cuenta? Ya les dije el contexto. Ni a sonido de trompeta, ya lo hemos escuchado. Ni a ruido de palabras, esa parte todavía no. Así que ese es el contexto de lo que está hablando Hebreos. Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de elementos o fenómenos naturales. Relámpago, trueno, nubes, terremotos, lluvia, humo, desastres naturales. Ese es Dios. La próxima semana voy a desarrollar esto porque esto es algo increíble. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.